Y ahora sí, ya estoy. Voy a proceder a compartir. ¿Me avisan, por favor, si se ve mi presentación? Perfecto. Listo. Bueno, de lo que voy a hablar y el tema que me han pedido compartir es la situación minera actual en el Perú. Y antes quiero hacer una breve introducción. Mi país, Perú, es un país eminentemente minero, tradicionalmente minero. Y esta tradición minera ha tenido muchos bemoles a lo largo de la historia, que son posiblemente esos antecedentes de la minería tal vez mal llevada en los inicios, después de la conquista de nuestro país, que ha podido generar los problemas que hoy día se presentan a nivel social. No obstante ello, nuestro país es polimetálico, principalmente polimetálico, y también hay que entender que en el Perú ocurre algo muy interesante. Por un lado camina la política y por otro lado camina la parte económica del país. Esto yo se lo explico normalmente a las personas que me escuchan de otros países porque muchas veces no entienden cómo habiendo situaciones políticas tan complejas en nuestro país, la minería o las actividades económicas comienzan a crecer. Y es porque caminan en veredas distintas, caminan en escenarios totalmente distintos. Y no se puede negar también que en el Perú, si bien existe una gran informalidad, que eso posiblemente sea algo que contraste, por ejemplo, con Chile, el 20% muy formal de nuestro país sostiene la economía del Perú. Entonces, por un lado, tienes mucha economía de comercialización porque no está afecta a ningún tributo, que esto es 75 u 80% del país, y por otro lado tienes a grandes aliados estratégicos, que son las empresas grandes del país, que sí tributan, lo que sí tributamos, en lo que yo me incluyo, sostenemos el aparato estatal en el Perú. Por eso, y eso muchas veces no entendemos por qué se es tan exigente con el sector privado formal. Pero, no obstante ello, lo bueno es que al ser polimetálicos, a diferencia, por ejemplo, de Chile, que tiene gran contenido de cobre, posiblemente lo que venga con el litio, que también se conoce bastante bien a nivel mundial, en nuestro caso ocurre algo distinto. Y todo es una data que va desde el 2021, donde podemos ver que Perú es uno de los principales productores a nivel global de los minerales que yo les pongo, ¿no? Que es oro, plata, zinc, plomo, estaño, molibdeno y también cobre, que aunque nos pisa los talones Congo, que eso lo hemos visto creo que tanto Chile como Perú, no obstante ello, seguimos manteniendo un expectante segundo lugar, y como los precios de los metales, finalmente commodities, son oscilantes y tienen ciclos, nos permite reenfocar finalmente hacia dónde van las inversiones. Si lo vemos en términos globales para el país, la minería, que es aliada estratégica, palanca económica de nuestro país, vital además el crecimiento y el sostenimiento de nuestra balanza comercial, se debe también a que, si bien por un lado los precios de algunos metales podemos ver bajar, se compensan con los precios de los metales que los vemos subir, ¿no? Entonces, Perú en el 2021 mantuvo esta presencia. Algo importante también a decir es que el Perú solamente está digamos, la, la producción minera de nuestro país sale solamente de un 1.37 del país. O sea, hay todavía gran parte del Perú que, como les dije, tiene esta naturaleza polimetálica y atractiva, especialmente en la región de los Andes, en cuestiones de mineralización, pero nuestro país todavía tiene gran potencial porque solamente está entre exploración y explotación al 1.37%. Y
cuando nosotros vemos, por ejemplo, nuestro catastro minero, podemos identificar que más del 93% del país está por concesionar. O sea, tenemos un 7% nomás concesionado, y si hablamos en términos porcentuales, 1.37 en producción, ¿no? Entonces, acá hay una data que pertenece al Ministerio de Energía y Minas, que es actualizada, donde podemos ver que si bien algunos metales van subiendo, otros metales también han ido sufriendo algunas variaciones negativas, producto de los cambios oscilantes que hay en el país. Claramente esta información está hasta mayo. Nosotros sabemos, por ejemplo, el zinc ha venido siendo castigado en costos, en precios, pero por otro lado estamos levantando también mucho con relación al cobre y bueno, el molibdeno, y estamos segundos que con el estaño, teniendo una mina grandes de estaño como ese Roberde con Freeport-McMoRan, vamos a tener unos resultados muy interesantes. Entonces, tal como les comentaba acá, ustedes pueden ver en la presentación que solamente el 1.37% está utilizado en nuestro país con estos fines de exploración y explotación. Y una data interesante es lo que se obtiene por cada uno de estos conceptos. El canon minero, para que se entienda bien, nosotros tenemos un impuesto a la renta de tercera categoría. El impuesto a la renta de tercera categoría es el impuesto que pagan las empresas, el tributo de las empresas, y el 50% de ese 30%, que es el impuesto a la renta de tercera categoría, va a los gobiernos regionales y locales. Se puede afirmar con claridad donde llega la minería, llega el desarrollo. Muchas veces la actividad minera en el país, como tiene naturaleza descentralizada, porque no se puede hacer en áreas urbanas o de expansión urbana, llega a lugares donde no llega muchas veces el Estado. Y a través del canon terminan los gobiernos regionales teniendo gran cantidad de presupuesto, y ahí viene un reto muy grande para nuestro país, que es la capacidad de gestión. La capacidad de gestión es sumamente importante para poder tomar en cuenta esto. Y hay detalles muy interesantes, como que hay 46 proyectos cuya inversión va a ser 53 mil millones de dólares, y en cartera de exploración tenemos 74 proyectos con 596 millones. Y si entendemos lo que comenté al principio de esta presentación, que son veredas distintas, lo económico y lo productivo del país en relación a lo político, ustedes pueden ver que pueden haber pasado 7 presidentes en los últimos 5 años, y aún así no sé cómo se ha podido controlar también, entre otras cosas, la oscilación del precio del dólar. Nuestra moneda sigue manteniéndose fuerte en la región gracias a esta suerte de división que hay, por un lado entre lo político y por el otro lado entre lo productivo del país. Entonces, bueno, acá hay un poco más de data, pero ustedes aquí podrían observar en este cuadrito que les muestro que han habido incrementos de año a año, especialmente en la producción de cobre, en la producción de zinc, en la producción de plata, en la producción de plomo, de hierro, estaño y molibdeno. Entonces, si nosotros vemos esta producción acumulada, vamos a ver también un incremento significativo, además, con data recibida en el segundo trimestre. Nosotros realizamos a través del Ministerio de Energía y Minas un análisis trimestral, y dentro del segundo trimestre del país hemos visto que esto está dentro de un crecimiento interesante económicamente, y además con una información, crecimiento de 7 de los 8 principales metales que maneja el Perú. Entonces, esta producción minera metálica resulta interesante en estos términos. Y bueno, y también la producción no metálica, como la información sobre la caliza de dolomita, la arena gruesa y fina y las arcillas, también han tenido crecimientos interesantes, ¿no? Que son 4 de los 9 recursos que existen en minería no metálica en nuestro país. Ahora vamos a hablar de algunos indicadores macroeconómicos que sería interesante entender, especialmente el Producto Bruto Interno, y creo que
en Chile se dice Producto Interno Bruto, pero para efectos prácticos es lo mismo. Y como veremos acá, el PBI minero ha subido, ha crecido un 156.9 puntos básicos. Y esto ha incrementado con relación al mes de mayo y sigue incrementándose. Y además nosotros tomamos como punto base, como verán acá en las presentaciones, el año pasado, y vemos como en algunos meses ya el 2020 está superando al 2022, en especial porque la producción de cobre que ha empezado con Quellaveco y que se ha vuelto muy competitivo y de gran crecimiento, una de las minas de cobre más grandes del mundo, ha permitido inclusive que una mina tan grande como la Bamba superada en producción por Quellaveco. Las Bambas es un proyecto, bueno, es nuestro proyecto pero interesante, conjuntamente con Quellaveco en cuestiones de cobre, pero tenemos también proyectos potenciales que no salen por cuestiones sociales, que esos son los retos que definitivamente uno debe mirar en el Perú. Tenemos un proyecto en el norte, en Cajamarca, llamado Conga, tenemos el proyecto Tía María, tenemos grandes proyectos que están por explotar, por salir ya a producción, pero tenemos los problemas que ya conocemos sobre temas sociales. También tenemos varios proyectos más, La Zanja, que la empresa Buenaventura ha dispuesto a hacerlo todavía en 3 años, y tenemos también a Newmont, que de Yanacocha también ha postergado la explotación, más que nada por un tema de gestión social. En cuestión de en cuestión de exportación de productos mineros, como ustedes verán, esta información recogida en el segundo trimestre ya del año, tanto en metálicos como no metálicos se ha llegado a 3.427 millones, logrando una expansión de 10.8 con relación al mes del año anterior, ¿no? Entonces, esto es importante entender y comprender que además nuestras exportaciones van principalmente a China, pero no solamente a China, pero obviamente el principal consumidor de los metales siendo China hoy en día, ¿no? Ahora, para ir cerrando la presentación y no quitarle más tiempo y más bien tal vez aprovechar un momento de preguntas, el Perú genera importantes oportunidades para proveedores mineros. No hay lugar a dudas porque tenemos en cartera muchos proyectos y también hay algo que vale la pena precisar, que es que en cuestiones de minería nosotros valoramos mucho la calidad y la experiencia que tienen en Chile. Y está muy bien vista las prácticas mineras chilenas. Entonces, quería cerrar esta pequeña presentación, que es como un overview, una descripción general, con cargo a responder cualquier duda que tengan, pero si hay, por ejemplo, interés por parte de proveedores de empresas interesadas de otros países para poder brindar servicios en el Perú, hay que entender que primero se tiene que pasar un proceso de homologación y nuestra minería es nacional, eso no se puede negar, pero tiene procedimientos y protocolos que hay que considerar cuando uno quiere entrar al sector minero peruano. Entre ellos es la homologación de proveedores, y para lograr la homologación de proveedores, naturalmente la buena relación que se tenga con las personas que manejen los temas de logística, de adquisiciones o de compras, va a ayudar a que luego, a pesar del proceso de homologación es muy formal, también se tenga una experiencia que genere valor, pero ese valor no puede ir contrario al procedimiento formal. Y el procedimiento formal de homologación es necesaria tenerla en el país. Y esto lo que va a evaluar para poder homologarnos son temas de calidad, de ética, de cumplimiento legal, de compliance. Acá se está viendo mucho el compliance en la gran y mediana minería, solidez financiera y requisitos que normalmente uno necesita presentar dependiendo de cada empresa, pero son principalmente muy parecidos.
que permiten ya entrar dentro de una homologación y ser parte del listado de proveedores. Y ahí viene el segundo reto, que si bien son hay mucha, es muy estricto el tema de la contratación en minería, siempre el reto va a ser ¿por qué invitaron a este? No invitaron a este. Entonces, el proceso de homologación más un posicionamiento en el país siempre va a ayudar a que en el momento en el que se abra el espacio para poder participar en alguna licitación, se tome en cuenta. Si me permiten comparar, por ejemplo, yo viajo cada cierto tiempo a México con el grupo VAL, que es Peñoles y Fresnillo, enseñarles el tema de abastecimiento, de adquisiciones, de compras. Creemos que Perú está en un mejor escenario en el proceso de adquisición, porque a veces el compliance, muy riguroso para ellos, hace que cuando uno recomiende una empresa, termine siendo descartada porque se presume que se está favoreciendo a alguien y porque hay mucha resistencia que está cambiando, pero resistencia, por ejemplo, en México, para poder elegir proveedores extranjeros. Pero en el caso del Perú no, más bien todo lo contrario. Eso depende mucho del análisis que se haga con cada empresa, pero lo que sí se busca, acá hay unos temas de los beneficios, pero voy a entrar a esto, que la empresa tenga una sucursal en el país. Esto sí es importante, que la empresa tenga una sucursal en el país, porque esto, si bien el apalancamiento va a ser con la empresa matriz y se va a revisar los temas de la empresa matriz, y etcétera, no obstante, también es importante que esa esté constituida, por lo menos en el país, y que su marca, que se registra en Indecopi, no pueda ser utilizada por otra empresa, porque la marca finalmente es el valor más importante en posicionamiento comercial que tiene la empresa. Y nosotros promovemos el proceso de homologación siempre, porque además, de alguna manera, permite analizar unas fortalezas y debilidades que tengan los proveedores, el riesgo de incumplimiento que se podría dar, que normalmente la permisología y las adquisiciones, la ruta crítica en el proyecto minero. Entonces, uno de los riesgos más grandes es que uno pague el adelanto y luego desaparezca el proveedor, que eso pasa muy a menudo. Entonces, y además acorta el ciclo de adquisiciones y nos permite de alguna manera acelerar muchas veces el proceso. En las adquisiciones a veces se usa el fast track, se van buscando muchas adquisiciones al mismo tiempo, muchos proveedores, y hay algo importante que decir. En nuestro país, las unidades mineras se conforman un 70-75% de contratistas mineros, de proveedores mineros, y solamente un 25% de la empresa. Así que el aliado estratégico para cualquier unidad minera de la gran o mediana minería siempre va a ser el proveedor minero, y eso se conoce bastante en el país. Entonces, existen también algunos sistemas como Aquiles, pero las referencias también son muy valiosas en el Perú, y el posicionamiento. Existen espacios donde normalmente y eventos donde normalmente uno termina promoviendo la marca y así posicionarla en la mente de las empresas, que eso ayuda mucho, pero el proceso de homologación va a ser vital, porque cuando uno quiere entrar a la empresa siempre le van a decir, pero ya te has homologado, y es como no usa el filtro tal vez formal más importante que tenemos, ¿no? Bueno, el proveedor además suele ser evaluado, y hoy en día la responsabilidad social empresarial, como es la contratación y la adquisición de personas que tengan influencia directa, genera valor y genera un puntaje atractivo para poder viabilizar la contratación. En mi caso, ya para cerrar esta presentación y poder abrir un espacio de preguntas, yo estoy por asumir la presidencia de la Fundación Minera del Perú, y para nosotros, ¿cuál es la mirada de la Fundación Minera del Perú? Es promover las buenas prácticas en el sector minero. Eso es lo que nosotros queremos hacer, y porque no tenemos una institución que no sea un gremio que promueva y defienda buenas prácticas. Hay mucho conocimiento por parte de mi equipo y por parte mía
en cómo abordar la gestión social. Vamos a empezar a liderar la comunicación para poder lograr que todo el país entienda los beneficios de la buena minería. ¿Qué llamamos buena minería? Minería responsable, una minería formal. Tenemos retos bastante grandes como la minería ilegal, que ha capitalizado muy bien el precio de los metales para poder enriquecerse y desde ahí ejercer presión política, financiando a veces a algunos políticos, pero en el sabemos el daño tanto ambiental como social que causan. Entonces, creemos que confío que el futuro va a ser, va a generar un buen augurio para el Perú. Confío en que los resultados y los precios que nos vienen favoreciendo nos favorezcan aún más. Es una coyuntura difícil a nivel mundial, hay 2 guerras en proceso, y esto también influye, ha influido en el precio del dólar en el país, pero también ha influido en los costos de los metales, el precio de los metales. Y son procesos que llevan a costos de oportunidad. Y si me preguntan si hay una oportunidad, si hay un momento para una oportunidad de poder realizar inversiones en el Perú, sin lugar a dudas yo diría que es este. Yo diría de todas maneras que es este. Espero que les haya servido y les haya sido útil esta breve presentación que les he hecho. Y por favor, cualquier duda, pregunta o consulta que tengan, no duden en brindarla, en preguntarla, en hacerla, que yo gustoso de poder responder. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, sin duda, lo que mostraste es un parámetro de cómo va Perú fuertemente pisando en el área minera, fundamentalmente molibdeno, cobre y otros minerales que nosotros no desarrollamos. No sé si los que están conectados tienen alguna consulta o acá en la mesa una consulta particular para Eduardo. Karina, te escuchamos. Hola, buenos días. Gracias, Eduardo, por la presentación y felicidades también por el cargo que estás pronto a asumir. Sí, un tremendo desafío. Pero también me gustaría ver que no quede todo como circunscrito a esta presentación interesante, sino que a todo el puente que se puede generar entre empresas proveedoras de servicios que apuntan a lo que tú estás diciendo, al compliance o a la homologación de empresas. En este clúster también podemos, con la experiencia que tenemos en Chile, poder contribuir a lo que se está haciendo en Perú, porque siempre han ido como en un ritmo a veces asincrónico, pero a veces bien sincrónico en la colaboración de tecnología, y en este clúster hay varias empresas que trabajan en esa línea que podrían complementar también el desarrollo, lo que está haciendo en Perú. ¿Cómo podemos mantener este contacto para poder transmitir o poder aportar con este tema que tenemos en este clúster con las empresas que estamos ya trabajando con minería acá en Chile? Sí, yo creo que, Karina, de la Fundación Minera del Perú, que recogemos buenas prácticas además para poder aplicarla en el país, sería una buena forma. Nosotros en una semana y media, 2 semanas ya vamos a tener la Fundación Minera del Perú, y el lanzamiento lo tenemos entre el 12 a 15 de noviembre, así que pero un lanzamiento de tipo social, formal, impacto, vamos a dejar claro que existimos. Entonces, yo creo, Karina, yo soy un buscador de prácticas. Yo lidero la comunidad de minería, petróleo y energía de Project Management Institute, capítulo Lima. Entonces, en dirección de proyectos, también promovemos las buenas prácticas. Mi vida es recoger buenas prácticas del mundo, y qué mejor si es que el clúster ya tiene algunos estándares que podemos también compartir, o en todo caso, también desde lo académico. Yo enseño en varias universidades, en algunas maestrías, pero también en cursos in company o in-house, que las empresas mineras buscan también cómo mejorar esto. Y no solamente Perú. Como les digo, yo estoy yendo en marzo nuevamente a Peñoles y Fresnillo, al Grupo Val, en
en Torreón tenemos la presentación y les enseño cómo gestionar las adquisiciones. Un área de conocimiento del Project Management Institute, del PMBOK, es justamente la gestión de las adquisiciones. Y mi parte dentro de la docencia es la gestión de las adquisiciones. Así que no solamente creo que estas buenas prácticas llegarían a Perú, sino que las podríamos llevar inclusive a México. Excelente, muchas gracias Eduardo. Karen, ahí yo creo que es importante que podamos como mantener esa fluidez de contacto con él para poder transmitir toda esta curva de aprendizaje que ya tenemos acá. Sí, por supuesto, Eduardo, bueno, no sé si ya tendrás listo correo institucional de la Fundación Minera, pero cuando lo tengas, quizás compartirlo para que podamos comunicarnos desde el clúster también con ustedes. Por supuesto, es más, los invito en caso quieran tener un breve espacio en nuestra presentación y lanzamiento, que va a ser en la segunda semana, tercera semana máximo de noviembre. Esa información la tengo la próxima semana, así que si nos quieren acompañar y hacer una breve presentación, vamos a estar realmente gente importantísima del sector. Estoy seguro que va a tener mucho interés en escuchar qué es lo que promueve la Fundación Minera de Perú, y buenas prácticas siempre es bueno tener. Yo me anoto con una charla. Ya, perfecto. Hay varios que ya tienen oficina o están trabajando ya, así que buenísimo si nos envían esa información para ver cómo lo cruzamos. Perfecto. Así está bien. Marcela. Marcela, te escuchamos ahí, por favor. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Eduardo, por tu presentación. Estoy acá con Cristian, estábamos en terreno, pero nos pudimos conectar igual. Y te queremos compartir un poquito la experiencia también y agradecemos también tu ayuda, lo que nos estás ofreciendo. Sí, hola, acá Cristian Mercado. Muchas gracias, Eduardo. Y la verdad, felicitarlos por todo el avance que han mencionado. Nosotros podemos compartir la experiencia de que nos acreditamos en MinSur. Estamos, de hecho, ya recibimos la orden de compra y estamos haciendo como proveedor extranjero una validación de una tecnología, pero creo que vamos a agradecer mucho si podemos mantener el contacto, porque la idea es poder escalar la tecnología y validarla ya cerca de Puno, probablemente dentro de los 6 próximos meses. Genial. Bueno, están en una de nuestras minas más importantes, así que es fabuloso que hayan entrado. Es Freeport-McMoRan, finalmente la empresa que tiene el accionariado más grande en Cerro Verde. Cerro Verde es un love mark en Arequipa, además, dicho sea de paso, y ustedes pueden tener la llegada, por ejemplo, con MinSur, que es uno de los grupos económicos más importantes de nuestro país, porque está el grupo Brescia Cafetera, que es grupo Greca. Sí, de Brescia, entonces, correcto. Claro. Entonces, el grupo Brescia, con los Caferata, es un grupo muy fuerte aquí en Perú, así que MinSur es una de las empresas también muy queridas en nuestro país, y eso es positivo, porque ya una vez que uno tiene un antecedente, esto se vuelve efecto dominó en el sector. Pero creo yo que hay que seguir fortaleciendo no solamente la presencia en una empresa importante, sino entrar al ecosistema minero. Entrar al ecosistema minero creo que va a ser vital para que esta buena experiencia les genere más buenas experiencias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes más bien por precisar eso. Saludos, Marcela. Gracias. Oye, Eduardo, tenemos otra, gracias Marcela. Eduardo, tenemos otra consulta por acá de Ludwig Meyer, que es de Pro Chile. Está acompañándonos acá en nuestra sala, acá en la CIBA. Qué gusto. Sí, hola, ¿qué tal? Gracias por tu tiempo, tu disposición en colaborar con nosotros. Con Chile, nosotros aquí en la región de Valparaíso también apoyamos al clúster de proveedores de la minería. Son empresas que tienen soluciones realmente atractivas, de muy buena calidad, prestando servicio a la minería chilena, y por supuesto también pueden hacerlo en Perú, algunos ya lo están haciendo. Y para quienes no lo han hecho, quizás se podría contarnos
el proceso de homologación que mencionaste es único, varía según una empresa a otra compañía, y si hay mucha diferenciación entre una y otra también en ese proceso de homologación. Sí, un gusto y sí, a cada una de las empresas, pero te diría que hay un 75% hasta 80% que se parece entre todas, pero va dependiendo de ciertos requerimientos y ciertos requisitos. Acá en el país hay empresas que son familiares, pero grandes, o familiares, pero también existen conglomerados de accionariados que responden a, digamos, a sus estándares, dependiendo de cada país, y también de los accionistas que finalmente cotizan en bolsa. Yo lo que creo que es un punto interesante es mirar la gran minería y la mediana minería, y en función a eso creo yo que si uno hace un análisis de homologación de proveedores, va a encontrar una variación de similitud del 70-75% por lo menos, ¿no? Pero son ya estándares que nos permiten asegurar que estamos trabajando con un proveedor que vale la pena, no nos va a dejar colgados en medio de un proyecto, porque eso termina siendo letal para todos, la verdad, para todos, para los que trabajan, para los accionistas, para la alta dirección y también para el proveedor, que queda proscrito de por vida. Queda una lista negra permanente para esa empresa y no lo vuelven a contratar más. Muchas gracias, Eduardo. No, de nada, no hay problema. Oye, bueno, para terminar, bueno, Eduardo, nosotros acá en Cluster tenemos, entre comillas, como 3 grupos de empresas. Empresas que prestan servicios a la minería, de mantenimiento, de servicios de apoyo a la operación. Tenemos otro grupo que es un grupo de empresas, diríamos, tecnológicas, que desarrollan tecnología, empresas startup o innovación. Y tenemos otro grupo de empresas que suministra elementos a la minería. Estamos como 3 tipos de empresas. En general, bueno, tú nos conoces a nosotros. Si nos pudieses dar, no sé, 2, 3 tips más importantes para que podamos digamos, entrar, la estrategia de poder entrar y hacer cosas, hacer negocios y, digamos, penetrar nuestros productos en Perú y empezar a cooperar en la minería peruana. ¿Cuáles serían esos 2 o 3 tips que tú nos pudieses dar, Eduardo, o al grupo que están acá escuchando? Sí, lo primero es lo que están haciendo, que los felicito, es reconocer la experiencia peruana y ver cómo esto genera contratación es vital, ¿no? Entender el proceso de homologación resulta fundamental. Y yo creo que cuando uno, como lo que ustedes han hecho, Patricio, un estudio de mercado, dependiendo del servicio que uno brinda, siempre ayuda y ayuda mucho, porque gracias a ese estudio de mercado finalmente se agarra el servicio y la necesidad y los competidores. Entonces, cuando uno hace ese análisis, a mí me encanta la competencia, me encanta que haya competitividad. Y uno para eso tiene que conocer quiénes tienen la necesidad de lo que yo ofrezco y quiénes son los que están haciendo satisfecha esa necesidad. Ese estudio de mercado es importante porque a veces hay paradigmas que nos cuentan personas que a mí me preocupan mucho, que hacen creer a los empresarios extranjeros que las cosas prosperan con pagos. Yo jamás, en 24 años casi de minería, he hecho un pago a ningún nivel, ni a un policía, ni a un funcionario público, jamás. Y he visto una ruta muy fuerte como la permisología. Entonces, el acceso, uno no debe caer en el juego de pagar, porque si uno entra a ese juego, la relación siempre va a ser una relación casi yo diría de extorsión. No recomiendo eso, pero sí recomiendo conocer bien los procedimientos. Número 2, un aliado estratégico en el país es vital. Yo por eso creo que esta presentación es importante. Para lo que ustedes necesiten, no deben avisar. Y lo tercero, un posicionamiento. ¿Qué significa ese posicionamiento? Que cuando uno tiene la cabeza, las empresas tienen en la cabeza
a ese proveedor, a esa empresa, al momento de hacer sus procesos de selección o de sus bases de invitación, no van a dudar en invitar a esa empresa dentro de su, y si ya está homologada va a ser mucho mejor. A veces pasa, el prestigio de una empresa es tan bueno que uno quiere trabajar, que las empresas quieren trabajar con ellos, pero el proceso de homologación es un proceso que no es corto, así que termina esto, haciendo que se pierda la oportunidad. Algo más que sí les digo es que, como una adicional, confíen en la formalidad que existe en la gran y mediana minería. Salvo raros casos que terminan siendo duramente castigados en nuestro país, hay mucha formalidad en este tema, pero sí es importante que haya confianza, y la confianza muchas veces se gana a través de un buen análisis de mercado, de un proceso de homologación que uno debe hacer necesariamente para cumplir la formalidad, y un posicionamiento que es un trabajo que debe ser permanente, y los casos de éxito que tengan ustedes por contrataciones, hacerlo visible, no solamente en espacios sociales, sino también en espacios académicos. Logrando esto y logrando reconocimientos que existen en el sector y estando en el lugar donde uno debe estar, estoy seguro que van a amar la experiencia peruana y nosotros vamos a enriquecer nuestra experiencia de proveedores con un nivel de calidad aún mayor. La minería busca calidad, la minería busca que hayan estándares que se superen permanentemente. Y el mundo debería, en un entorno y un contexto tan globalizado, deberíamos elegir siempre por calidad. Y es desde ahí que yo estoy seguro que con este posicionamiento, esta homologación y este buen conocimiento del mercado y aliados estratégicos que tengan también reputación y que no sean abusivos, porque en todos los países hay gente que muchas veces puede ver humo y en la realidad no ocurre nada de lo que ofrece. Entonces uno también tiene que ver el recorrido, tiene que ver la agenda de esa persona, tiene que ver qué espacios lidera y por ejemplo, en la última fecha minera nuestra, Mapelín, yo estuve haciendo la presentación en la parte final y lo que yo hablaba es vienen oportunidades del sector, pero es importante también que este sector esté tomando a las mejores prácticas del mundo, porque solo así vamos a poder crecer no solamente en producción de minerales, sino vamos a crecer también en buena minería. Buena minería, no exportar minerales, sino exportar buenas prácticas de minería al mundo, ¿no? Entonces, y se va a lograr esto teniendo a los mejores. Ok, Eduardo, excelente respuesta. Oye, gracias por tus minutos. Entiendo que no hay más preguntas. Muchas gracias. Quedamos ahí a la espera de mantener nuestras relaciones con la Fundación Minera Peruana y seguimos contactados y generando este ciclo virtuoso de comunicación entre ambas organizaciones. Por supuesto, de todas maneras, y bueno, si quieren profundizar un poco más de información, yo en LinkedIn, siempre comparto con la revista América Minera acá en Perú. Es una revista que en Chile nace, pero está acá en Perú. Hemos traído la revista América Minera. Entonces, ahí pueden ver, si quieren, en LinkedIn, algunos artículos y alguna información que también vengo compartiendo frecuentemente, no solamente porque esta información es latinoamericana. Entonces, lo que hago es compartir justamente un enfoque latinoamericano y también peruano. Así que por ahí, si quieren, también podemos seguir creando más puentes. Patricio, 1.000.000 gracias por haberme permitido llegar al clúster. Muchas gracias a todos los miembros del clúster, a de ProChile, que también está por ahí. Le agradezco también la pregunta y no les quito más tiempo. Sé que tienen una mañana bastante intensa. Así que, nada, cualquier cosa, gustoso de estar apoyando. Muchas gracias, Eduardo. Gracias por participar. Gracias, hasta pronto. Chao, chao. Gracias.